Objeto. SCP-3565 Clase de objeto. Euclid Procedimientos Especiales de Contención. SCP-3565 debe mantenerse en una instalación de almacenamiento en el sitio 51. Si algún sujeto que trabaja en el sitio 51 presenta síntomas de los efectos psíquicos de SCP-3565, debe ser transportado inmediatamente a otra instalación de la Fundación y tratado con amnésticos. Una vez al día, un miembro del personal asignado a SCP-3565 debe introducir una botella de 0,5 L llena de leche materna humana en SCP-3565 y esperar hasta que esté vacía. Después del incidente 3565-A, ver anexo, el personal del sitio 51 que trabaja con SCP-3565 debe rotar cada 3 semanas. Se están considerando enmiendas a los procedimientos de contención para SCP-3565-1. Descripción. SCP-3565 es 3 kilogramos de carne molida de res, cerdo y carne humana. Aproximadamente el 10% de los adultos perciben a SCP-3565 como un bebé con una apariencia cambiante, y los sujetos que ya son padres afirman que SCP-3565 se parece a sus propios hijos. Las personas afectadas por SCP-3565 tendrán una necesidad abrumadora de alimentar y cuidar a SCP-3565 y mostrarán disgusto si se les niega el contacto con SCP-3565. Los experimentos han demostrado que SCP-3565 no es una entidad viva. A pesar de esto, SCP-3565 puede metabolizar la leche materna humana, lo que ralentiza el proceso de descomposición en SCP-3565 y le otorga capacidades de regeneración limitadas. SCP-3565 requiere aproximadamente medio litro de leche materna por día para mantener estas propiedades. Si se le da a SCP-3565 más leche de la requerida, SCP-3565 aumentará de tamaño en proporción a la cantidad de exceso ingerida, pero volverá a la normalidad si la cantidad de leche dada a SCP-3565 vuelve a ser estándar. Si SCP-3565 no se alimenta o se le da poca leche, comenzará a pudrirse como la carne molida normal no anómala. Además, los sujetos que estén cerca de un SCP-3565 sin alimentar escucharán sonidos parecidos a los de un bebé que aumentarán en volumen y frecuencia hasta que se alimente a SCP-3565. La cantidad de personas que perciben a SCP-3565 como un bebé también aumentará en este momento. Incidente 3565-A. El 5 de febrero de 1920, el Dr. Javier Martínez, quien era el director de investigación de SCP-3565 en ese momento, fue llevado de urgencia a la enfermería después de quejarse de dolor abdominal y náuseas y la posterior pérdida del conocimiento. Un examen del Dr. Martínez mostró que se había formado un útero y un canal de parto en funcionamiento en su cuerpo. Durante el examen de ultrasonido de estos órganos, se encontró un feto humano a la edad de 4 meses. El Dr. Martínez fue entregado inmediatamente por cesárea y se extrajo 1 kilogramo de carne picada de su abdomen, que recibió la designación SCP-3565-1. Este objeto era similar en composición y habilidades anómalas a SCP-3565. Después de este incidente, todo el personal del Área 51 se sometió a un examen físico completo. El 75% de los sujetos que han estado y trabajan en las proximidades de SCP-3565 durante más de 3 semanas han exhibido las mismas anomalías fisiológicas que el Dr. Martínez, aunque ninguno ha tenido más de 1 semana de embarazo. Todo el personal afectado fue tratado con mifepristona y amnésticos. Los hombres que cayeron bajo la influencia de la anomalía se sometieron a una operación quirúrgica para extirpar órganos innecesarios.